Doy la bienvenida a Tauro, a tu lectura de runas para este 2025, para este comienzo de año. Vamos a ver qué mensajes tienen las runas para transmitirte. Ante todo, feliz año, felices fiestas. Vamos a ver cuál es el mensaje de las runas, qué mensajes tenés que escuchar. A ver qué runas se presentan en este mes, para este comienzo de año. Estas dos quieren hablar y vamos a sacar tres más. Ahí está. A ver, vamos a hacer una lectura bien completa para ver todo lo que tenés que tener en cuenta para este comienzo de año. A ver. Bueno. A ver, Tauro, primero vamos con el área de la economía, el área concreta, especialmente del mes de enero, ¿no? Y en ese sentido aparece la runa Turizat. Turizat es una runa que va a aparecer para marcar protección en este tiempo. Es una runa muy, muy potente que representa tu propio poder, tu propia fuerza. Habla de un tiempo de éxito económico, pero que es uno como quien diría, lidera esa revolución económica. Por eso habla de que, bueno, si puntualmente había algún proyecto que venías pensando, que venías por ahí, de alguna manera incluso preparando en sociedad, con alguna amistad, pues bien, este es un buen tiempo para empezar a ponerlo en marcha. Por ahí a veces enero, como recién es el comienzo de año, por ahí prefiere esperar este tiempo y avanzar más adelante. Pues bien, Turizas te dice de que no, es buen tiempo ahora. Confía en tu poder, lo ves, percibís de que es el momento adecuado, confía en tu instinto, dice esta runa. Porque, de hecho, vamos a lo que es el área proyectos, ¿no? Proyectos para este comienzo de año. Acá aparece la runa Raido, aparece para marcar un tiempo extraordinario, muy favorable para proyectos de carácter independiente. Se abre una oportunidad ahí, se va a dar una buena apertura de caminos para poner en marcha proyectos de carácter independiente, como decimos, pero hay que tener como quien diría, cierta cautela con el entorno, porque en cuanto a ofrecimientos, más incluso si estabas por ahí esperando por ahí algún tipo de ascenso, si estabas trabajando en una empresa, si estabas esperando algo de la afuera, puntualmente la afuera está con la energía de Hagalat. Y esta runa habla de tener cierta cautela con el entorno. Esta runa nos marca de que el entorno va a estar un poco ruidoso, va a estar con ciertas tensiones o con ciertas fricciones. Por eso no es un buen tiempo para contar puntualmente con el entorno. Puntualmente esta runa lo que nos va a marcar es de que, bueno, se va a notar cierta fricción incluso en el entorno social. Entonces habla, junto con Turizat y con Raido, son dos runas especialmente de carácter independiente. Observa de que una es el carro, es el yo liderando a través de sus decisiones los avances, y Turizat representa ese poder, ¿no? De esa fuerza. Entonces, en el área más concreta, proyectos, habla de que es uno quien se pone en marcha pese al entorno. Es decir, en este tiempo, oídos sordos a la afuera, no buscamos opiniones, sino que confiamos más en nuestro instinto. No porque el afuera sea malo o opine de forma negativa hacia tu vida, sino de que simplemente cuando las personas en el entorno están desestabilizadas, la opinión va a ser una opinión desde esa área, ¿no? Un poco desestabilizada. Por eso es que en este tiempo hay que hacer, como quien diría, aguas con el entorno. En algo que también hay una apertura de camino importante es en el área del estudio. Acá aparece la runa Gebo, que es una runa muy particular. Aparece para marcarnos de que en este tiempo, a ver,
el estudio se va a abrir un camino por ese lado, se va a abrir una buena oportunidad. Hay que estar receptivos porque, bueno, suele pasar de que si estamos muy enfocados en nuestro camino, en nuestro proyecto, por ahí en el área del amor, ¿no? O en procesos internos emocionales, por ahí, cuando vienen a posibilidades de aprender cosas nuevas, por ahí las dejamos para más adelante, para otro tiempo, porque enero recién está comenzando el año, mucha gente está de vacaciones, entonces dice, bueno, no, quizás no es el mejor de los momentos. Y esta runa dice todo lo contrario, dice, cuidado porque en este comienzo de año pueden venir, por así decirlo, sea por, digamos, estudios de profesión o cursos en particular o, digamos, aprendizajes de oficios en particular, que se dé la oportunidad de forma circunstancial en este tiempo y no habría que desaprovecharla. Si sentís que eso te gusta, que es para vos, no lo dejes para mañana. Esta runa te dice de que es tiempo de avanzar, es un tiempo de apertura y de crecimiento en el área de estudio que, bueno, ahí hablamos también de capacitaciones y demás. Es justamente la runa Geibo, representa el obsequio, ese obsequio divino, ¿no? Que se presenta ante nosotros y que después esto me interesa, digo tanto, de que le prestes atención a si se presenta esta oportunidad delante y la percibís, a tomarla, porque puede traer gran crecimiento personal en general para el resto del año. Por eso es importante. Vamos a ver ahora, observad de que siempre nos pasa cuando miramos el año completo que hemos pasado, que hemos vivido, vemos de que siempre se dan patrones repetitivos, siempre hay determinados patrones que nos llevan a, por así decirlo, cumplir ciclos dentro del año donde se repiten ciertas estructuras, ciertos patrones de pensamiento. Nuestras emociones nos llevan por determinados patrones a repetir experiencias o experiencias similares. Y en ese sentido, digamos, ¿cómo vamos a romper esos patrones? En este año, en este comienzo de año, aparece Laguts. Laguts puntualmente aparece para decir de que es tiempo de guiarse por la intuición. Así como a veces nuestra lógica nos gobierna, a veces nos gobiernan nuestros miedos, nuestras dudas, también tenemos que darle el lugar a la intuición. Es la intuición en este tiempo la que nos ayuda a derribar esos miedos, esas inseguridades. En particular, en este comienzo de año es importante ver qué dice mi intuición al respecto, ¿no? Y me resuena mucho esta runa con lo que hablábamos puntualmente con el entorno, ¿no? A veces sucede frente a una oportunidad que nosotros decimos, qué buena es esta oportunidad porque intuitivamente la veo y me parece interesante, o emocionalmente me motiva, pero la consulto con algunas amistades y me dicen por ahí, ahora no es un buen momento, mira la situación, mira las cosas que están pasando. Entonces eso por ahí me lleva a no avanzar y por ahí me pierdo de algo importante en mi vida, ¿no? Y Lagus dice de que en especial la intuición tiene algo importante para mostrarte, y es la que te puede permitir romper los patrones repetitivos en tu vida en este año. Por eso es fundamental escuchar a la intuición, porque tener intuición y escucharla son cosas distintas. A veces podemos percibir las cosas, pero si yo no la escucho, si yo me evado de lo que dice o voy por el camino seguro, que por ese camino que la intuición por ahí muestra un camino que es salir de nuestra zona de confort, de nuestros patrones repetitivos. Entonces, de alguna manera, bueno, causa cierta inseguridad perseguir esa intuición, y lo cómodo, lo establecido, es nuestra zona de confort, pero también es lo que hace que se repitan esos patrones, va especialmente a decir Lagus. De hecho, el consejo en especial para este comienzo de año, como momento de vida, es el momento del florecimiento. Inguas puntualmente es la runa que aparece para marcar un tiempo de crecimiento, de desarrollo, de permitirte ser
tal cual sos. Esta runa es asociada a veces y representada con una semilla, representando esa semilla auténtica que sos, esa forma de ser tan especial que uno tiene, que a veces por ciertos patrones y momentos y estructuras uno dice, bueno, voy a mostrar pero hasta acá, o en tal área o con tales personas. Bueno, Ingvar dice, florece. Mostrate tal cual sos, permitite seguir, que esa intuición y el sentir sean, digamos, lo que esté por delante en este comienzo de año, que sea ese faro que nos guía al avanzar y que no sea por ahí la lógica o lo normal establecido dentro de nuestros patrones, de lo que venimos repitiendo a lo largo de los meses anteriores. El sentir por delante, la lógica por detrás, la pasión por delante, la experiencia al servicio de esa pasión para construir eso que queremos, ¿no? Habla de un gran cambio de paradigmas de forma positiva. Todo esto porque, a ver, tenemos runas de crecimiento en general, más que nada desde el área emocional. Entonces, como crecemos, bueno, ¿no? Cada vez que damos un paso de crecimiento espiritual, eso inevitablemente se empieza a ver reflejado en las otras áreas, ¿no? Vamos a lo que es el área justamente emocional. En cuanto a lo que es el área del amor, acá aparece la runa Dagats, que aparece para marcar un tiempo de claridad, un tiempo muy positivo. De hecho, observa, ¿no?, ahí la carta que vemos que es una pareja disfrutando. Esta runa de claridad habla de transformación dentro de las relaciones. Especialmente este comienzo de año viene con la fuerza transformadora y puntualmente habla esta runa de un tiempo donde se percibe con claridad quién es el otro. Por eso es importante en este tiempo, bueno, que el corazón guíe, ¿no? Si estás dentro de una relación de pareja, va a hablar esta runa de que hay claridad para darle cimientos a la relación, para construir e ir más allá. Y de hecho, al no estar en una relación de pareja, Dagas también va a estar hablando de un tiempo muy bonito donde aquella persona que se presenta en este tiempo uno lo va a poder percibir con claridad, y es una runa que marca apertura desde el amor. Ahora bien, algo que me interesa que tengas en cuenta con esta runa, que a veces claridad no significa de que vamos a ver cosas lindas también, ¿no? Porque Dagas habla de que ese tercer ojo está abierto en este tiempo. Entonces, si había alguna persona que por ahí se estaba acercando a vos, pero que en realidad tenía dobles intenciones o una intención negativa, no una intención amorosa, sino un interés en particular que no es del todo claro, lo vas a poder percibir. Por eso es que dice esta runa de confía en esa intuición. ¿Qué te dice? Si el otro te muestra algo bueno pero no pareciera no serlo tanto, escucha esa tu intuición, pongamos esa distancia. Esta runa lo que marca es justamente esa apertura de claridad para ver lo claro como lo oscuro, ¿no?, en las personas. Por eso habla de saber escucharla. Y el consejo puntualmente para este tiempo, para este arranque de este año, es que si lo ves, permitite, ¿no? Porque aparece Pertro para marcar primero desde el área emocional individual un tiempo de redescubrimiento, de darte momentos en este año, en este comienzo de año, darte momentos para reflexionar, momentos de introspección, porque te vas a dar cuenta de que hay, digamos, por así decirlo, ciertos dones o talentos que se gestaron de las experiencias vividas, internas, emocionales y espirituales en los meses anteriores. Entonces, a veces vivimos un proceso de vida, pero bueno, los frutos de eso vivido viene con el tiempo, y esta runa habla de que se entra en ese tiempo de saber reconocer esos frutos y de aprovechar el tiempo que se tiene hoy para buscarlos, porque están adentro nuestro esos frutos de esa experiencia vivida. Pero bueno, si no le doy tiempo a observar lo que me pasa internamente al corazón,
puede que realmente, bueno, estas cositas positivas que empiezan a mostrarse, que están ahí adentro, bueno, uno se postergue, pase tiempo en verlas, en percibirlas, pero si yo hoy reconozco eso que se despertó internamente, reconozco que por ahí mi intuición se potenció, que apareció algún don, como por ejemplo, porque Petro nos marca dones como la evidencia, ¿no? Como esa potente intuición, ¿no? Si yo me doy el tiempo y lo reconozco, lo puedo empezar a aprovechar a partir de hoy. Si yo no me doy ese tiempo para reconocer aquello que estoy percibiendo, aquella riqueza de esas experiencias, quizás tarde más tiempo en manifestarse. En sí, como decimos, como consejo para el área del amor, habla de saber escucharse, saber escuchar y saber aceptar eso que se presenta delante de uno. Si yo veo de que esa persona es una persona clara a la que estoy conociendo, de que es una persona positiva, esta runa me está diciendo, permitite disfrutar esa nueva relación. Que no sea el miedo a repetir patrones viejos el que detenga a nuevas experiencias en el amor, a disfrutar del amor, a disfrutar de ese tiempo de conocer al otro, de esa luna de miel. Y si sea lo que hayas pasado, si estás en una relación de pareja, sea lo que hayas pasado anteriormente, si ves de que hoy hay nuevamente un brillo dentro de la relación, está esa energía de ese disfrute, no traigas con la memoria esas experiencias pasadas, tráelas en manera de experiencia para que no te vuelvan a pasar, pero permitite disfrutar cosas nuevas dentro de la relación. Es una dupla que habla de permitirse disfrutar, porque los caminos van a estar abiertos en el área del amor, ¿no? Me parece una lectura súper positiva en general, donde hay unas particulares atenciones, especialmente, como decimos, en el área del entorno más que nada, ¿no? Más que nada con las opiniones y todo eso que dice de, bueno, mantenernos un poco alejados, pero como ven, es un tiempo muy, muy positivo, va a ser un comienzo de año extraordinario de vuelta, si me lo permito, si escucho mi intuición y si me atrevo, ¿no?, a lo nuevo. Espero que esta lectura te haya aportado, espero que tengas un excelente comienzo de año. No te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte de todas estas lecturas y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.